Y en este caso contamos con la participación de Christopher Toledo. Él es ingeniero comercial, egresado de la UTEM, y tiene un postítulo en la USACH. Esto es respecto a ecología social y sustentabilidad, perdón. Él actualmente es el coordinador del área de gestión de los campus del programa de sustentabilidad de la UTEM. Cabe destacar que para esta charla vamos a tener un concurso, el cual consta de cuentas de carácter premium, ya sea de Amazon, Disney Plus, HBO Max, entre otras. Vamos a aceptar. El nombre de esta charla corresponde a El desafío de la sustentabilidad y cómo impacta en el medio ambiente. A continuación, el profesional va a presentar su lámina, el cual va a tener contenido de la presentación. Dale, Christopher. Ok, muchas gracias Alejandro y gracias por la presentación también. Les voy a compartir de inmediato la presentación que tengo para esta charla, que como dijo Alejandro está titulada El desafío de la sustentabilidad. ¿Me indican si están viendo, por favor? Esto todo correcto. Igual cabe destacar que estas Okay. charlas van a estar del 2 al 6 de agosto disponibles, y todo esto en descubretufuturo.cl. Adelante. Buenísimo. Bueno, como indicaba Alejandro, mi nombre es Christopher Toledo, soy ingeniero comercial de profesión, estudié en la UTEM, ingeniería comercial, por lo tanto llevo un largo camino asociado a esta universidad, primero como estudiante y ahora como profesional. Luego de egresar de la universidad comencé a realizar algunos proyectos relacionados con la temática de sustentabilidad en los campus principalmente. Y posterior a eso, cuando ya el tema de sustentabilidad en la universidad empezó a tomar forma, se hizo mucho más sólido, creamos el programa de sustentabilidad, que es donde actualmente trabajo junto a un equipo de trabajo, en donde yo me desempeño como también dijo Alejandro, como coordinador del área de gestión de campus. Que principalmente lo que espera esta área o el objetivo principal es poder que las operaciones de los campus de la universidad se hagan de la manera más sustentable posible. Es decir, que la forma en cómo la universidad entrega el proceso educativo se haga de manera sustentable. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de resguardar. En esta charla está dividida principalmente en tres partes. Les voy a contar primero un poco sobre la crisis y la contextualización que nos lleva a hablar de sustentabilidad, que es principalmente la problemática en la cual que estamos viviendo actualmente. Les voy a dar algunos antecedentes. Vamos a mostrar qué es lo que está haciendo la universidad en relación a esta problemática y un poco lo que se espera o lo que se viene en el futuro. Entonces, para poder comenzar y contextualizar la problemática que estamos viviendo, esto tiene que ver principalmente que estamos viviendo una crisis de sustentabilidad y esta se ve principalmente relacionada inicialmente con el uso de energía. O sea, la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno parte principalmente por el uso de energía que le damos al desarrollo que vamos teniendo a partir de la época, a través de la época. Primero, a través de una energía somática, en donde nosotros utilizamos la energía de nuestro propio cuerpo para poder desarrollarnos, y esto es principalmente una era más primitiva, una fase ecológica donde éramos cazadores-recolectores, principalmente sedentarios, y esto hace ya 180.000 años más o menos aproximadamente, en donde utilizamos bastante poca energía, principalmente la energía de nuestro cuerpo. Después pasamos a una fase posterior, que es como la segunda fase, y la fase ecológica agrícola, en donde ya no comenzamos, o además de utilizar la energía de nuestro cuerpo, también utilizamos la energía de animales o de algunos instrumentos que nos permiten utilizar una mayor cantidad de energía, porque el desarrollo que estamos llevando en ese momento se hace un poquito más complejo. Comenzamos a consumir más recursos y a producir también otros bienes y servicios, principalmente en temas agrícolas. Empezamos a cultivar nuestros alimentos, por lo tanto comienza una cierta revolución, la cual se desencadena posteriormente en la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII más o menos, en donde se habla que una fase ecológica de la sociedad de alta energía. Es decir,
comenzamos a utilizar una gran energía exomática principalmente, o sea, que no depende solo de nuestro cuerpo, sino que depende de otros tipos de energía, principalmente basada en la utilización de combustibles fósiles, en donde existe una gran explotación de estos recursos y una gran utilización para poder producir bienes y servicios, lo que provoca que muchas de las naciones que vemos actualmente como las más desarrolladas tengan un crecimiento exponencial bastante fuerte en un periodo de tiempo bastante corto. Y esto fue gracias a la utilización de este tipo de combustible y de este tipo de energía que es bastante contaminante también, que de cierta forma también nos llevan a la problemática que estamos viviendo actualmente. Entonces, aquí es lo que hemos llegado en la actualidad. Bueno, acá hay algunos datos que son del 2018 principalmente, por lo tanto, todo esto se ha intensificado con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Acá hay un dato, bueno, hoy haremos desaparecer alrededor de 14.500 hectáreas de bosque natural por explotación. Hace poco salió una noticia de que el Amazonas ya dejó de ser un pulmón de nuestro planeta, o sea, ya no absorbe CO2, sino que está emitiendo CO2 debido a la gran deforestación que ha tenido. Esto equivale alrededor, para que tengan una idea, de alrededor de 29.000 canchas de fútbol. Hoy también emitiremos a la atmósfera 104 millones de toneladas de CO2 que contribuyen de manera directa a aumentar y la problemática que tenemos del cambio climático, que es una problemática actual que estamos viviendo y la cual nos está llevando a esta variabilidad del clima que nos está azotando a nosotros y a todos los países. Otro de los datos que tenemos es que entre 1970 y 2014, alrededor de un 60%, disminuyó el tamaño de las poblaciones de vertebrados, o sea, hubo una gran pérdida de biodiversidad durante esta época, lo cual también es bastante preocupante. Hoy, y ya hablando un poco en temas sociales, hoy 29.400 personas morirán a consecuencia del hambre, 10% de la población mundial no cuenta con $1,9 al día para poder subsistir, esto son alrededor de 778 millones de personas que no tienen acceso a este ingreso mínimo para poder subsistir. 2.200 personas morirán por utilizar una fuente de agua contaminada, que también es otra problemática, quizás no es tan cercana a nosotros, porque en general nosotros tenemos acceso a agua potable, o la gran mayoría de la población tiene acceso al agua potable. Sin embargo, hay naciones en las cuales esto es una problemática bastante profunda, y de hecho lo demuestra esta cifra. Como le hablaba, la problemática del cambio climático es una de las problemáticas que a nivel global ha llevado a movilizar una gran cantidad de recursos. Ustedes en el gráfico izquierdo pueden ver la temperatura media de la diferencia de temperatura respecto del periodo preindustrial, que es el periodo 1850 a 1900. Este gráfico está hecho con distintos datos, distintos análisis, distintos programas, y todos llegan a la misma conclusión, que a partir alrededor del año 1970, las temperaturas medias del planeta comenzaron a aumentar con respecto a este periodo. De hecho, ahí se puede ver, 1975 más o menos comenzaron a aumentar. Y esto está estrechamente relacionado con las emisiones promedio que nosotros emitimos a la atmósfera anualmente. De hecho, el año 2020, que fue un año en pandemia, en donde hubo una gran desaceleración económica, nosotros superamos los 410 partículas por millón en la atmósfera, o sea, seguimos aumentando nuestras emisiones. Y se esperaba todo lo contrario. De hecho, al principio de la pandemia se vio que el impacto que nosotros estábamos causando en el medio ambiente, se decía que le estábamos dando un cierto respiro. Bueno, en verdad eso en algunas partes sí sucedió, pero en términos globales seguimos contaminando, seguimos aumentando nuestras emisiones y seguimos contribuyendo a la problemática del cambio climático. De hecho, el 2020 ha sido uno de los 3 años en donde se ha registrado la mayor cantidad de calor. De todo el registro histórico que se tiene de las variaciones del clima, el 2020 fue uno de los 3 años más calurosos. De hecho, el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que se dedica a
buscar evidencia acerca de esta problemática, establecieron con un 90% de certeza que la problemática que estamos viviendo actualmente tiene que ver con la actividad humana. Por lo tanto, somos nosotros los que estamos causando esto y han existido algunos acuerdos, los cuales estamos muy lejos de poder lograr. Al año 2030 se esperaba poder frenar el aumento de las temperaturas medias a 1,5, pero lamentablemente ya vamos en 1,2, lo cual nos deja la imposibilidad de poder lograr esta disminución de clima. Por lo tanto, esto es una problemática bastante fuerte que, bueno, nosotros la podemos ver también en la actualidad. O sea, vemos la variación del clima que tenemos hoy y durante toda esta semana. Es algo súper claro que estamos viendo. Por todo esto, por todo lo anterior que nombramos, estamos viviendo una crisis de sustentabilidad, lo cual se ve reflejado principalmente en una población mundial que está creciendo, en modos de producción y de consumo que son insostenibles. Estos modos de producción y consumo se ven asociados principalmente a abusos sociales, a sobreexplotación de recursos, o sea, es decir, el que podamos tener una mayor cantidad de recursos para poder consumir tiene que ver también con una mayor producción y una mayor depresión del medio ambiente para poder producir esos recursos que estamos necesitando y que estamos consumiendo de manera excesiva. Y todo esto también se ve reflejado en contaminación, emisión de gases de efecto invernadero, etc. Por otro lado, existe una baja percepción de los daños de los beneficios que estamos viviendo. Yo creo que hasta hace un tiempo el cambio climático para nosotros no era algo muy visible. Y ahora lo estamos viviendo. O sea, de hecho, ahora estamos viendo de manera directa los impactos que tiene. Pero el cambio climático viene del 1800, 1860, ya existían las primeras evidencias de que estábamos interfiriendo en las variaciones del clima. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero algo que años atrás era imperceptible para nosotros. Y otra de las crisis que nos lleva a esto es la indiferencia al otro, es la carencia de empatía social. Es decir, el individualismo nos lleva principalmente a poder o a llevar a esta crisis de sustentabilidad. ¿Y quiénes son los que generan esta crisis? Bueno, somos todos en general. O sea, ustedes, nosotros, algunos tienen una mayor responsabilidad sobre esto, claramente, porque son los causantes directos de la crisis que estamos viviendo, principalmente los países más desarrollados, que han tenido un consumo excesivo de recursos naturales, lo cual lo ha llevado a tener un gran nivel de desarrollo y un gran bienestar, pero todo esto a costa también de que otros países no se puedan desarrollar de la misma forma. O sea, de hecho, hay muchos ejemplos que nos muestran que no todos en el planeta pudiésemos vivir como un estadounidense o como una persona que vive en China, porque necesitaríamos alrededor de 3 y 5 planetas para poder vivir. Por lo tanto, existe una responsabilidad que es general de todos, pero claramente existen países, naciones que tienen una mayor responsabilidad. Pero uno de los análisis que nosotros hemos hecho es que esta crisis la generan principalmente egresados de las universidades. Y llegamos a esta conclusión principalmente porque son ellos los que toman las grandes decisiones en todas las naciones, en los países, los ministros, presidentes, los grandes gerentes de empresas, todos han pasado en algún momento, o mayoritariamente todos han egresado de una universidad. Por lo tanto, el cuestionamiento está en el tipo de educación que se les está entregando a estas personas. ¿Y qué tipo de educación se les entrega? Bueno, principalmente una educación que es individualista, racista. En temas económicos, yo estudié ingeniería comercial, está muy arraigado el tema de la maximización de utilidades, la disminución de costos, sin tomar en cuenta otras variables como las variables ambientales, variables sociales, variable ecológica. Todo se minimizaba al tema de utilidades y al tema de costos. Por lo tanto, eso nos llevaba a una mirada bastante sesgada de los impactos que estamos causando y principalmente una educación sin empatía social, que es un poco lo que les decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que guía la toma de decisiones hoy en día? Bueno, principalmente, y un poco con la idea anterior, los nuevos jinetes del apocalipsis, como en un momento establece la Biblia que
cuáles iban a ser los grandes degradadores de nuestro planeta. Ahora hay algunos nuevos. Estos son principalmente la codicia, está definida como exceso de riqueza, la ambición, que es el deseo ardiente de obtener poder y riqueza, el egoísmo, que es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el de los demás. Y todo esto es la raíz de los grandes problemas que estamos viviendo actualmente, que es un poco la educación que se ha entregado hasta ahora. Y qué es lo que la universidad, la UTEM principalmente, trata o ha cambiado a lo largo de su existencia. De hecho, nuestra universidad nace con la misión, si ustedes miran la misión, si en un momento se inscriben en la universidad, revisen la misión de nuestra universidad, esta dice que va a formar profesionales que, entre otras cosas, contribuyan con el desarrollo sustentable del país. Por lo tanto, desde que se crea esta universidad, se crea con el sentido de poder aportar en este desarrollo, que es un desarrollo distinto. Después les voy a mostrar una definición más formal de lo que entendemos por sustentabilidad, pero el desarrollo sustentable es algo distinto al desarrollo que estamos viviendo actualmente y es distinto al desarrollo que nos ha llevado a la problemática que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la UTEM? La UTEM, en términos de sustentabilidad, primero educa para la sustentabilidad. Como está establecido en nuestra misión, nosotros debemos tomar esta misión y llevarla a la práctica. Y eso nos lleva a que se establezca en el modelo educativo que debemos educar para la sustentabilidad. De hecho, uno de los ejes identitarios de todo el egresado de la universidad es precisamente la sustentabilidad junto a la responsabilidad social y a la tecnología. Entonces, la educación para la sustentabilidad es uno de los pilares, junto con la gestión del campo, que engloba toda la educación que se entrega, que es el área en la cual yo coordino, en donde un poco el discurso que tenemos respecto de la gestión de los campus es que si tú vas a educar para que los egresados contribuyan con el desarrollo sustentable, mínimo o lo mínimo que tienes que hacer es que la gestión del campus sea sustentable, es decir, que el proceso educativo que se está entregando a los estudiantes se haga de la forma más sustentable posible. Otro de los ejes que tenemos como Universidad Sustentable es el compromiso institucional. Acá está nuestra política institucional, política energética. Existen algunas actividades que realizamos con la institución completa a modo de poder plasmar este compromiso institucional. Y todo esto nos lleva también a otra tercera área, que es la formación de docentes. Es decir, para poder educar a la sustentabilidad debemos llevar un campo sustentable, debemos tener un compromiso y que los docentes que están entregando esta educación también incorporen dentro de sus experiencias la sustentabilidad. Algunos de los hitos que hemos logrado como universidad son, bueno, ser la única universidad y la primera universidad en ser carbono neutral en Chile, y esto gracias a que llevamos una gestión bastante larga en temas de huella de carbono. La huella de carbono son las emisiones de gases de efecto invernadero que genera una institución, en nuestro caso la universidad, por la actividad que desarrolla. Por ejemplo, el consumo eléctrico genera gases de efecto invernadero, el transporte que utilizan los estudiantes para ir a la universidad y después de volverse a su hogar genera gases de efecto invernadero, el consumo de agua genera gases de efecto invernadero, etc. Hay una gran cantidad de acciones, de actividades que lleva a cabo la universidad que generan gases de efecto invernadero y contribuyen a nuestra huella de carbono organizacional. Nosotros hacemos gestión de esa huella de carbono. La estimamos, sabemos cuánto estamos emitiendo anualmente, gestionamos para reducirla y desde el año 2018 fuimos un toma de acá y neutralizamos nuestra emisión. Es decir, fuimos a un mercado de bonos de carbono y compramos bonos que nos permitían compensar las emisiones que nosotros teníamos durante el 2018 y 2019. Y esto nos permite ser la primera universidad carbono neutral a nivel nacional. Por lo tanto, somos un ejemplo a seguir de que no estamos aportando de manera directa al cambio climático. Somos la primera universidad chilena con formación en sustentabilidad para todos y todas las estudiantes
Esto porque existe una cátedra que es obligatoria para todas las carreras, que está en términos de sustentabilidad, se llama Taller Principios de Sustentabilidad, que es una especie de alfabetización en temas de sustentabilidad, que todos los estudiantes deben pasar este ramo. En algunos están en primer año, otros en segundo, pero están en los primeros niveles. Y por último, somos la única universidad chilena con una certificación ISO 14001, que es una certificación internacional en gestión ambiental, en la cual tenemos para uno de nuestros campus, que es el Campus Providencia, y la cual estamos expandiendo a los otros campus de la universidad y a las dependencias del edificio de Ciencia y Tecnología, que es un edificio de investigación que tiene la UTEP. Bueno, hemos hablado de sustentabilidad, pero aún no le he definido lo que es sustentabilidad. Bueno, sustentabilidad en general siempre lo asociamos con temas de medio ambiente. Es mucho más que medio ambiente, si bien la crisis que estamos actualmente viviendo surge principalmente a partir de una problemática ambiental que se comienza a visualizar en los años 60. La sustentabilidad engloba otras aristas también, y tiene que ver con temas sociales y temas económicos también. Les voy a mostrar una definición que realizaron un grupo de académicos en la UTEM a propósito de un curso que ellos llevaron a cabo, que lideró el programa de sustentabilidad, y ellos establecieron, bueno, uno de los trabajos que tuvieron que hacer es establecer una definición para sustentabilidad. Ellos dicen que la sustentabilidad es el nuevo paradigma al que la unidad debe transitar. Es decir, un nuevo paradigma nos dice que es un nuevo modelo, una nueva forma de desarrollarnos, una nueva forma de relacionarnos y coexistir con nuestros entornos. Eso es lo que nos dice un nuevo paradigma. Y esto tiene que ser mediante una construcción colectiva y sistemática en el tiempo y espacio. Es decir, esta nueva forma de desarrollo o de coexistir con nuestro entorno tiene que realizarse necesariamente de manera colectiva. Y tiene que ser también acorde al contexto que estamos viviendo y tiene que actualizarse también a medida que vamos avanzando. Y eso lo podemos ver hasta ahora, es decir, los contextos cambian, todo va cambiando, todo va mutando, por lo tanto debemos saber ir acomodando a estos nuevos tiempos y a estos nuevos espacios. También dice que transforme las relaciones de carácter dogmático y desigual entre los integrantes del sistema planetario, permitiendo un mundo social y económicamente justo, ecológicamente sano, y que garantice una vida pacífica y próspera. Y acá se incorporan las tres aristas que tienen que ver con la sustentabilidad, que es lo ambiental, lo económico y lo social. Y a mí siempre me gusta decir que lo más importante siempre es lo ecológico, que es lo que sustenta la vida. Posterior a eso está lo social, nosotros vivimos dentro de un medio ecológico, y lo último y menos relevante de cierta forma es lo económico, que lo económico es lo que nosotros como sociedad debemos establecer. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de cada persona para aportar a la sustentabilidad? Hay algunas acciones que son bastante simples y que son principalmente asociadas como al pro del medio ambiente o para poder beneficiar al medio ambiente, que son acciones que ustedes pueden tomar. Siempre deben pensar que una de las preguntas que siempre nos hacemos es que en verdad las acciones individuales el impacto que tiene es bastante bajo, pero si todos realizamos acciones como esta, el impacto claramente se va multiplicando y tiene un impacto mucho mayor. Algunas de ellas son como apagar la iluminación donde no la esté utilizando, desenchufar aparatos que no esté usando, utilizar luz natural cuando lo puedas hacer, trasladarte en medios de transporte que sean más sustentables o que generen menos contaminación, como la bicicleta. Ahora hay muchos medios de transporte eléctrico que también contribuyen de manera positiva a la problemática del cambio climático. Principalmente todas estas acciones contribuyen a disminuir o a minorar el impacto del cambio climático. Pero por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la generación de residuos. Sepáralos cuando puedas, recíclalos, reutilízalos, y esto va a tener un directo impacto con el combate de la contaminación. Otras acciones son un poco más complejas, que tienen que ver en pro de la sustentabilidad o de manera mucho más amplia, no solo en términos ambientales. Primero, acerca de qué tienes como consumir. Y esto es muy relevante porque nosotros al momento de consumir somos un ente político, porque tenemos la posibilidad de consumir o no consumir,
Y lo importante acá es reflexionar acerca del producto que estás utilizando, que vas a consumir. Trata de mirar la procedencia de ese producto, trata de averiguar sobre la empresa que está produciendo ese producto, si tiene prácticas amigables con el medio ambiente, si paga salario justo, etc. Pues siempre tómate el tiempo de reflexionar antes de consumir. Rechaza lo que no necesitas, siempre hazte la pregunta antes de consumir, de comprarle algún bien o un servicio, si es que realmente lo necesitas. Obviamente, si es que la pregunta es negativa, no lo compres, no lo consumas. Y acá, bueno, Tim Jackson, que es un profesor del Reino Unido, nos dice que generalmente cuando vamos a consumir nos dejan persuadir para gastar un dinero que no tenemos, generalmente nos endeudamos muchas veces para poder consumir, y en cosas que generalmente no necesitamos, y esto nos causa una impresión evanescente, que una impresión que se desvanece rápidamente en las personas que no nos importan. Es decir, como más que nada consumimos para darle una impresión a otras personas, y esa impresión se desvanece rápidamente. Christopher, le quedan 4 minutos. Reduce tu consumo a lo necesario, un poco lo que decía anteriormente, pregúntate si lo necesitas o no, repara lo que ya tienes, dale un nuevo uso, reutiliza, recíclalo siempre, recíclalo, y reincorpóralo principalmente los residuos orgánicos a la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Bueno, la economía de la rosquilla, que es de una economista, Kate Raworth, ella establece esta teoría en donde dice que nuestro futuro tiene que ver con un espacio seguro y justo para la humanidad, está entre un fundamento social y un techo ecológico. Y se ve reflejado este diagrama, en donde tenemos nuestro fundamento social acá en el centro, en donde dice que para poder tener un espacio seguro y justo para la humanidad, no debemos tener deficiencia en todas estas variables. Y no debemos tener deficiencia en agua, en alimentos, en salud, en educación, en renta y trabajo, debemos tener paz y justicia, participación, equidad social, igualdad de género, vivienda, redes, energía, etc. Y también tenemos un techo ecológico, vivimos en un planeta que tiene recursos finitos, recursos que no están acorde al modelo de desarrollo que llevamos en la actualidad, que está basado en un crecimiento limitado, por lo tanto, debemos evitar los excesos en temas de cambio climático, acidificación de los océanos, contaminación química, cuidar los ciclos del planeta, en extracción de aguas dulces, conversión de tierra, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica y reducción de nuestra capa de ozono. Ella ha hecho este estudio a nivel global y los resultados son bastante dramáticos. Acá nos dicen, en rojo están todos los que están fuera de los límites, y bueno, y en estos grises no están cuantificados. Pero en general, bueno, el cambio climático, como ya les mostré anteriormente y al inicio de la presentación, es una problemática que lamentablemente está muy difícil de poder revertir. No vamos a lograr el compromiso que les nombraba anteriormente, al año 2030. Así que los impactos lo estamos viviendo actualmente, pero los van a ver de manera mucho más intensa nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos son los que van a estar más perjudicados por la problemática del cambio climático. Otro de los problemas que tenemos son los ciclos del planeta, la conversión de tierra, que tiene que ver también con lo que les decía inicialmente, la deforestación principalmente, lo que está pasando en el Amazonas, y pérdida de biodiversidad también, les di algunos datos. Y en términos sociales también hay bastantes problemáticas, la mayoría está en rojo, por lo tanto no existe un acceso equitativo a todas estas variables en términos sociales, lo cual nos pone en una problemática bastante dramática. Y el término tampoco es muy alentador, los quería dejar con estas noticias que estuvieron la semana pasada, el jueves pasado el planeta tuvo un sobregiro ecológico. Esto quiere decir que estamos consumiendo más recursos de los que puede producir nuestro planeta. Esta fecha se está reduciendo cada año más. El año pasado fue en agosto llegamos a nuestro límite ecológico, y este año ya en julio, por lo tanto cada año se ha ido reduciendo y acortando. Y esto nos lleva a que en un futuro, y lo que estamos haciendo ahora, de hecho, estamos consumiendo los recursos que están destinados para las generaciones que vienen.
Eso principalmente habla del sobregiro ecológico, o sea, estamos consumiendo alrededor de 1,7 planetas al año, no uno, que es el que tenemos, estamos consumiendo más de un planeta. Y aún más, menos alentador es que Chile llegó a su sobregiro ecológico en mayo. Así que, bueno, acá lo que hay que hacer es replantearse todos los modelos de producción y consumo que estamos teniendo en la actualidad, que es la única forma de poder revertir todo este proceso y principalmente lo que tiene que ver con el sobregiro ecológico de nuestro planeta. Para finalizar, bueno, ahí les dejo una frase de Nicanor Parra acerca de cómo hemos vivido en la actualidad y que un poco nos lleva también a la problemática que estamos viendo. Eso, muchas gracias por escuchar y por participar. Ahora vamos a dejar un tiempo para poder hacer algunas consultas. Así que muchas gracias. Gracias por la presentación, Christopher. Como mencionaba acá Christopher, vamos a dejar un espacio para preguntas un ratito y luego vamos a dar comienzo a la tómbola.